vamos a la lección número 13, un humano cualquiera, y va a escribir una lista ahí. Esta lista es personal. Si usted la quiere escribir en el libro, la puede escribir. Si no la quiere escribir en el libro, no la vaya a escribir en el libro. Si no quiere que la vean, ¿sí? Pero sí escríbalo en un papelito o escríbalo en algo. Y usted va a escribir ahí cosas que usted no quiere repetir de lo que ha sucedido en su familia. Cosas que ha hecho su familia que usted no quiere repetir. Ejemplos, mira lo que dice acá. Dice, si algún miembro de la familia estuvo en crisis económica debido al consumo de alcohol, de drogas, de juegos, de pronto de botar el dinero en juegos, en cosas que no sirven, en cosas que destruyen. Si en alguna de sus familias dentro de su casa o en familiares que ustedes conocen hubo violencia intrafamiliar, hogares desintegrados, antecedentes de delincuencia, asuntos que ustedes no quieran repetir, inclusive cosas que de pronto han hecho sus papás o alguien cercano de la familia que usted dice, yo no quiero repetir eso con mi familia, ¿sí? Yo no quiero hacer eso. ¿Listos? Ya, escribamos ahí, rápidamente. Para ustedes, ¿qué significa el pecado? Pues cuando Hacer algo malo. desobedecemos, Mal que hacemos. ¿Cómo? Un mal que hacemos. Un mal que hacemos. ¿Quién más? ¿Qué pasó con Santiago Ramírez? El pecado, profe, son las cosas que no debemos que No, hacer. pero estaba cansando un espero negro que se me da cosa. Santiago, eso no puedes hacer, tienes punto negativo por irte así sin avisar. Son algunas cosas que van ante los mandamientos. ¿Son las que, Juan? Son como algunas cosas que van ante los mandamientos, no todas, pero una digamos como amar al condena, prójimo. Son cosas que no están bien delante de Dios. Cosas que no están bien. para delante mí de es una Dios. condena en la que nosotros mismos nos sometemos mediante malas acciones y demás. No se te entendió muy bien, Sharik. Que para mí es una condena en la que nosotros mismos nos sometemos mediante malas acciones. Ok, es una condena en la que nosotros mismos nos sometemos. Listo, chévere. Vamos a ver hoy, y quiero que estén atentos a este video porque vamos a entender lo que significa literalmente la palabra. O sea, lo que literalmente significa. Ustedes se acuerdan, y en el anterior vimos que Salomón hizo muy buenas obras, que fue un rey muy sabio. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Pues les voy a contar Rosa de Guadalupe. Hoy continuamos con el episodio de Rosa de Guadalupe. Les cuento que Salomón la embarró. Feo, 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 muy feo. Así que por eso el título de esta lección se llama Un humano cualquiera. Y voy a apagar acá para que ustedes, vamos a resolverlo en bombas. Yo les voy a ir ayudando con las respuestas. Para los Teacher, del libro, aquí me tomé la tarea de escribirles las preguntas. Estas son las preguntas que vamos a resolver. Solo escribimos un humano cualquiera y los que no tienen libros escribimos la pregunta del 1 al 6. Ya hicimos el primer Correcto. ejercicio, que es qué cosas, ténganlo ahí, qué cosas ustedes no quieren repetir. ¿Sí? Tengan ahí página, teacher. 35. Tengan ahí esa listica de esas cosas que ustedes no quisieran repetir, que han visto en su familia. ¿Listo? O de pronto en alguien cercano. Pues les cuento que Salomón la embarró con toda. Y vamos a responder esa pregunta, esa primera pregunta. ¿Qué datos te sorprenden de las malas acciones que hizo Salomón? Usted va a mirar qué le sorprende de este rey tan, pero tan sabio, que gobernaba tan sabiamente su país. Miren lo que hizo su pueblo, miren lo que hizo. Aquí les tengo un poquitico de resumen, lo corté, pero mira lo que hizo. Se casó con la hija del faraón, que el faraón, recuerden que era el que tenía esclavo a el pueblo de Israel. Adivinen, miren, se casó con mujeres extranjeras, todas estas moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, todas ellas eran mujeres que no pertenecían a su pueblo y a su región, y Dios le había advertido que no lo hiciera. ¿Saben cuántas mujeres tuvo? Aunque en esta época, pues... Más de 10, si son tantas regiones. ¿Cuántas dices tú? Más de 10, profe, sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como Pues 7, 8.
Pues miren, les cuento, aunque en esta época era permitido, ¿sí? Dentro de las leyes que estaban establecidas, los reyes, ellos podrían tener más mujeres. Pero miren, lo tenaz no era que hubiese tenido mujeres, sino lo tenaz es que Dios le había dicho que no se metiera con estas mujeres extranjeras, ¿sí? Y aparte que lo hizo con la hija del faraón, que era justamente donde tenían esclavizado a su pueblo. Pero miren, aquí les tengo la respuesta. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, concubinas eran como que tenía mujeres, pero no se casó con ellas Estaba directamente. condenado a morir, profe. ¿Cuántas mujeres Siete tuvo? perdonadas, profe. 7 perdonadas por Dios. ¿Cuántas mujeres tuvo? 77. 700 más 300. 1000. Pues bien. Y miren lo que dice. 1000. Ahí esas matemáticas. Miren lo que dice. Todas estas mujeres hicieron que el corazón de Salomón se pervirtiera, o sea, se dañara. A tal punto que Salomón siguió a otros dioses y construyó templos para los dioses de sus esposas. O sea, todo lo que había hecho de construir un templo para Dios, de hacer las cosas bien, de todo, se acabó en el momento en el que él desobedeció a Dios juntándose con otras mujeres que no le iban a ayudar, sino todo lo contrario. Miren, Peor de todos los dioses, otros dioses. ajá, dice que su corazón se había apartado de ellos. Entonces ahora sí ustedes van a responder ahí. Ay, ahora no puedo cerrar esto ya. La primera pregunta es, ¿qué les sorprende a ustedes de estas malas acciones que hizo Salomón? ¿Qué les sorprende? Dale, Juan. Pues, profe, pues me sorprende que se haya casado con tantas mujeres, profe, pues porque eso es malo, profe, más de todo, y pues ahí le da un mal ejemplo a su pueblo, profe. O sea, como el pueblo lo sigue, dicen que es todo sabio, lo que él Ujú. haga, de pronto el pueblo lo hace, así Ajá. sucesivamente hasta que pierdan a Dios y todo eso. Y es complicado, gracias, Juan, porque Mi es sorprendente. pregunta, ¿estará en el infierno? No, no creo, porque ya vamos a ver más adelante qué pasa. Entonces, recuerden que en esta época era normal el tener varias mujeres, ¿sí? Era normal por justamente la distorsión del pecado y la maldad y muchas cosas, entonces era algo normal. Dios se enojó con él porque le Él dijo se lo que había advertido. ajá, y le dijo que no lo hiciera con mujeres extranjeras, sino con mujeres que le ayudaran justamente a buscar a Dios, no todo lo contrario. Señor, Julio César, ¿nos ibas a decir algo? No, profe, pues iba a decir lo mismo que Peña, de que me sorprende que tuvo más de, se puede decir, 1000 esposos. Ujú. Listo. A mí, Ok, vayan copiando los que no tienen libro, ¿no? Los que tienen libro no tienen que copiar preguntas. Esto es para los que no tienen libro. La segunda pregunta, ¿cuál es la consecuencia histórica de estos pecados? Pues les cuento que Israel, aquí tienen la respuesta, Israel se dividió en dos. El pueblo empezó a generar tanto caos, tanta problemática por las malas decisiones de Salomón, que finalmente se dividió en dos. O sea, unos dijeron, nos vamos de acá. No queremos ser más gobernados por este rey y nos vamos. Claro que eso fue después de Salomón, con el hijo de Salomón. El caso es que se dividió y esta división causó muchos estragos en el pueblo de Israel. ¿Listo? ¿Continúo? Israel se dividió en dos, norte y sur. Esto fue lo que causó. Listo, vamos a ver entonces atentos, súper atentos a este video, no lo vamos a ver todo, solo un pedacito, pero aquí nos dan la definición exacta y escríbanlo. Aquí nos dan la definición exacta de lo que significa justamente La mayoría de las personas asumen el que la pecado. Biblia Atentos acá, esperen, borro esta línea. tiene mucho que decir acerca. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión.
Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelí. Esta es la definición de pecado, ¿sí ven? Fallar o errar en el blanco. Pónganle atención a la explicación que viene. De Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no catar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Y miren, qué interesante cómo nos dice que fallar a las personas es como ¿qué? Como Fallarle a Dios. Como fallarle a Dios. Y fíjense que dentro de los 10 mandamientos, cómo Dios nos establece metas, ¿no? Son metas, como por ejemplo, no mientan, no digan mentiras. Es una meta para nosotros y debemos tener un parámetro, porque lo que nos iban a decir ahorita es que, por ejemplo, Faraón creía que él estaba haciendo las cosas bien, esclavizando, haciéndole daño a la gente, como muchos de nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, porque no tenemos una meta, porque no tenemos unos parámetros a seguir. Entonces ahí es cuando fallamos en alcanzar esa meta. Fallamos y tomamos decisiones equivocadas. Fallamos en nuestra propia vida y le fallamos muchas veces a los demás. Y Dios quiere que tengamos esos parámetros dentro de nuestra vida, de ser cuidadosos y no fallar porque adicional a ello esto trae unas consecuencias. Entonces vamos a responder las 3 últimas preguntas. Las 3 siguientes preguntas, digo. Entonces, aquí está. En Romanos 6:23 nos dice que, no, todavía no, Romanos 6:23 no. Vamos aquí, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Ahí están las respuestas, ¿las alcanzan a ver? Sí, señora. Cada vez que fallamos, cuando Dios nos pone una meta y no logramos alcanzar esa meta, pues hay una situación. Él nos pone la meta es porque hay una situación complicada y quiere que la evitemos. Entonces, cada vez que nosotros fallamos, hay sufrimiento y muerte. ¿Cuál fue el sufrimiento anunciado a Eva? Desde allí fue donde se empezó a distorsionar todo. ¿Y cuál fue el sufrimiento anunciado a Eva a causa del pecado, de fallar? Que tendría sus hijos con dolor. Y eso es justamente lo que trae el fallar.
es que nos trae dolor, nos trae sufrimiento. Y el sufrimiento para Adán, ¿cuál fue? El sufrimiento anunciado para Adán. Dice la expresión que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso quiere decir que íbamos a conseguir dinero con mucho esfuerzo. Necesitaba mucho esfuerzo para lograr conseguir la provisión. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Ya les di las 3 respuestas. ¿Listos? Para los que tienen libro, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz tus hijos con dolor. Ahí completan las líneas. Y en la Ya parte... podría morir. En la parte de abajo dice que con penosos trabajos, para los que tienen libro completan, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Listo? Ahí está para que lo completemos. Ok. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Señor. ¿Cuál iba antes de el primerito, el de multiplicarás tus qué? ¿Cuál? El de a la mujer le dijo El de Eva. Ah, tus dolores de parto. Tus dolores de parto. Ya. Y darás a tus hijos con dolor. Mire que cada cosa pues tiene una consecuencia. Y miren lo que dice acá. Alguien que me lo lea, porfa. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Listo. Dádiva es regalo. Entonces el regalo de Dios es tal cosa. Pero miren cómo el tomar malas decisiones nos trae ¿qué? ¿Cuál es la paga? Dice la número 4. Es muerte. Ajá, entonces, ¿qué podemos aprender del pecado y la muerte de acuerdo a Romanos 6:23? Que lo que nos paga el pecado, el tomar malas decisiones, es muerte. Y por eso Adán y Eva traen desde hace mucho tiempo el pecado original que distorsionó todo lo bueno que Dios ha hecho. Y la muerte no fue una muerte física, sino una muerte espiritual que nos separó de Dios. Y eso es lo que trae el pecado, esa separación de Dios. Vamos a ver un video, una explicación con un cordón para que puedan entender un poquito más esto. La consecuencia del pecado, entonces, finalmente, es muerte. Aquí tienen las preguntas para que las respondan. Sobre todo los que no tienen libro tienen que, mejor dicho, ser súper ágiles porque los que tienen libro solo escriben las respuestas. ¿Qué podemos aprender del pecado y de la muerte? Que la paga del pecado es muerte y una muerte espiritual. Inclusive, en algunas ocasiones nos lleva a la muerte física, ¿no? Porque si yo manejo en estado de alcohol súper alto, ¿qué puede pasar? Un accidente. Literalmente, y puedo morir físicamente también, aún cometiendo, pues, errores. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Justamente eso, muerte espiritual y separación. Esa muerte espiritual significa... ¿Y cuál es la consecuencia del regalo de Dios? Ajá, significa separación. Y la consecuencia del regalo de Dios, aquí lo vimos. Miren que nos decía que es vida eterna. Por lo contrario, Dios nos da una vida eterna, una vida plena, una vida en abundancia. ¿Listo? Y vamos a ilustrar, vamos a ver la ilustración un poquito más clara de lo que significa esto. Dios, no todo está perdido. Perdón, Señora. es que ahorita se me salió todo ese tiempo porque se me estaba trabando. Ajá. Y después volví a entrar a Q10 para el link y me salió como unas 15 veces esa cosita de error y todo eso. Y después Vale.
algo súper especial. Y es que creemos que nuestra relación con Dios es como esta cuerda. Es fuerte Es larga. y es pura. Pero yo creo que muchas veces nuestra relación con Dios no es ni tan larga, ni tan fuerte, ni tan pura, porque se ve afectada por algo. Pecado. Y el pecado es todo aquello que sabemos que está mal, que nos hace daño a nosotros y también a los demás, que daña nuestra relación con el Señor. Y pues la divide. Divide nuestra relación con Dios y queda Dios por un lado, nosotros por el otro, y bueno, pues así, chao, se cortó. Pero no se queda así, ¿o sí? Bueno, se puede reparar, esto se puede arreglar fácilmente, mira, se puede hacer un nudo y nuestra relación con Dios queda exactamente igual que antes. O sea, igual, como que no. Hay un nudo. Bueno, es que ese nudo queda cuando nosotros no perdonamos de corazón. Cuando no nos entregamos por completo al Señor. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es entregarlo todo de corazón. Y así nuestra relación con Dios puede ser igual que antes. Así que no dudes, entregalo todo al Señor. Y déjate restaurar por su perdón. Dios te bendiga. Listo. Miren que Profe, antes de que digan que eso fue editado, profe, es 100% real, porque yo en el 2018 lo vi en mi iglesia en ojo y ojo, profe, y así pasó. que literalmente, ¿qué? Que literalmente, profe, de doblado pasó así, profe, de verdad. Sí, profe. Ok, listos, chicos. Entonces, miren esto. No, alguien me preguntó, ¿será que Dios lo perdonó? Pues miren, es que si nosotros de corazón decidimos pedir perdón, decidimos perdonar, Dios vuelve a restaurar todo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos porque Él ya lo hizo por todos nosotros, ya hizo su más grande acto de amor, así que siempre vamos a tener oportunidades, por muy malo que sea el pecado, por muy mala la acción que yo haya hecho, siempre va a haber una oportunidad de perdón para mi vida. Vamos a hacer una cosa. Les tengo una